hombres y mujeres del mundo. El martes pasado sentí un momento de mucha alegría en mi vida, porque retorné como a los años y a los sueños del pasado. Fui invitado a dar una conferencia por el Sindicato de Trabajadores de Corazán. Tuvo lugar donde está el Colegio de Ingenieros. Y allí asistieron muchos trabajadores y observé el interés y la preocupación por el tema. El tema guarda relación con la modificación del Código de Trabajo. El Código de Trabajo no es igual que el Código Civil, que el Código de Comercio o el Penal. El Código de Trabajo es un código que tiene que estar latente en sus modificaciones y transformaciones de forma constante, permanente y sucesiva. El código actual, que fue promulgada la ley 1692 para el 1992, solo se conocía de dos revoluciones industriales. La revolución industrial es la que transformó todo lo que se hacía con la mano por máquinas, movidas por el vapor, el tren, los barcos, las industrias ya con energía eléctrica. Pero ya vamos entrando a la quinta revolución industrial, que consiste en la transformación de los elementos que sirven en la producción de un país, en el cultivo. Por ejemplo, cuando yo vivía en la Piña de Cotuí, mi padre tenía una finca de arroz arrendada. Por la Paloma hacia San Francisco de Macorís o por la recta de Bonao. Y recuerdo que los trabajadores del campo, los jornaleros, trillaban el arroz a palo. Se hacían grandes, vamos a decir, aglutinamientos de pajas, de arroz, y era con palo que trillaban. Hoy es con trilladoras, hace años. Pero todos los días ya se va descubriendo cómo se siembra el arroz de forma directa. Cómo se siembra la habichuela y la recolección. Directa la van tirando al camión o a los volteos para que de inmediato salgan en los sacos. Solo colocarlo para mandarlo a la factoría o al mercado. La política del mundo digital, de la alta tecnología, de la información, todo eso está provocando movimiento de transformación en brindar los servicios a través de un contrato de trabajo. Con la pandemia comenzó a desarrollarse el teletrabajo. El teletrabajo es el trabajo que se realiza desde el hogar, de donde yo vivo, o desde el parque, que me quiero ir a trabajar al parque, pero me llevo mi computadora, tengo el internet y estoy en contacto con la central de la empresa. Tengo allí el celular, tengo la computadora, hay una llamada constante, no importa del punto de la geografía, no solo del país, del globo terráqueo, puedo realizar mi trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos una resolución que solo se permite indicar, significar, instruir como un camino a seguir, un trillo ni camino. Porque nuestro Código de Trabajo no tiene nada que guarde relación con el teletrabajo, ni con el mundo digital, ni con la alta tecnología. Y eso requiere
una modificación del código, no solo para ver qué le doy a un trabajador en las vacaciones, no solo para determinar si modifico el artículo que le da días libre al padre cuando nace una criatura, que debe de tener más de lo que dice el código, porque un padre le va a servir de ayuda a la madre en los quehaceres de la casa, de la comida, porque en ese momento no hay el prejuicio del machismo, sino de querer celebrar la llegada de una criatura. No es solo referirse a prestaciones, si procede o no procede la cesantía. En el código tiene que elaborarse un capítulo especial para el derecho de la alta tecnología, de la política digital, de la política de la información, donde se guarde relación y dé respuesta al trabajo del teletrabajo, donde sea, cuáles son las garantías que debe de recibir el trabajador, todo lo que concierne con la intimidad familiar, el respeto, todo lo que guarda relación con el diario batallar de cuándo debo de hacer la desconexión del internet y del lazo que me une tecnológicamente con la empresa, porque es el momento en que debo de almorzar, es el momento en que voy a cenar, es el momento en que voy a descansar, ya yo no puedo recibir llamadas, ya nadie puede comunicarse conmigo, pero todo eso hay que precisarlo. Hay que precisar también los derechos correspondientes a la intimidad familiar. ¿Cómo no pueden haber cámaras allí? ¿Por qué? Porque puede entrar asunto íntimo en la relación con el niño, con los hijos, las hijas, con la esposa o el esposo, con la visita que llega en el momento en que no hay tiempo más que libre, porque ya estoy desconectado. Y esas cámaras no pueden introducirse en las interioridades de la familia. Pero eso tiene que reposar en un articulado del código bien claro, bien preciso. Y sucede que hoy el teletrabajo se está expandiendo. O el trabajo donde hay un híbrido, que trabajo una parte en la empresa y otra parte desde mi casa o desde una biblioteca. Entonces, eso tenemos que ir comprendiendo. Pero para lograr una modificación del código, tiene que haber un diálogo social entre empresarios a través de su Consejo Nacional de Hombres de Empresa o de instituciones que aglutinan empresarios en las provincias o en las regiones. Tiene que haber un diálogo con los dirigentes de las centrales sindicales, y las centrales sindicales deben de integrar a los trabajadores en ese debate, provocando asambleas en los pueblos, en las empresas, en las fábricas, provocando asamblea con el sindicato de los campesinos, de los agricultores o asociaciones de agricultores, con los sindicatos de la caña, con el mundo sindical en sentido general y particular. Tiene que haber asambleas populares donde los trabajadores escuchen qué se propone, qué proponen los empresarios, qué sugieren los dirigentes sindicales de las centrales y qué puede opinar el pueblo trabajador. Que no sea algo que se guarden como si fuera la resultante de habitaciones frías y autoaisladas. Y por tanto, ahí, aparte de ese diálogo social, tienen que existir y darse y ponerse en marcha las consultas públicas. Sucede que los derechos fundamentales del trabajador que se encuentran en el Código de Trabajo es la resultante de los derechos elevados a la categoría constitucional. Pero el Código de Trabajo debe de hacer lo suyo
y darle forma, profundizando y ampliando su puesta en ejecución. Veamos un caso. El Código, la Constitución habla del derecho a la maternidad y del derecho de la mujer, de la igualdad. Pero el Código te habla de que tienen que existir una política de protección a la niñez, a la infancia. Y en el Código tiene que recogerse la obligatoriedad tanto del Estado como del sector empresarial para que surjan estancias infantiles por doquier. ¿Y cómo entonces definir la hora de llegada de la madre que tiene que dejar la criatura en una estancia infantil o del padre que tiene esa responsabilidad para que el horario sea bien regulado? Pero eso va a significar que el poder adquisitivo de la madre va a crecer y del padre, porque no van a tener que buscar una prima ni una amiga del barrio para que le cuide su niño, pero tienen que pagarle. Pero le va a dar tranquilidad y va a servir como marco de base, de soporte a la producción y a la calidad, porque la madre va a estar tranquila, no va a estar nerviosa, porque sabe que su criatura va a ser bien cuidada por un personal capacitado y especializado en ese mundo. Sabe que le van a dar leche, sabe que le van a dar de comer en el desayuno y al almuerzo. Todo eso tiene que preverse en el código. Tienen que ponerse en práctica y llevarla para darle fuerza muchos principios y derechos que surgen de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, tenemos que pensar en el caso de los salarios. No basta que surja una resolución del Comité Nacional de Salarios, dirigido y presidido por el Ministerio de Trabajo, indicando que hay un porcentaje de aumento a los salarios mínimos. ¿Y qué pasa con aquellos que llevan 2 años ganando como electricista o como gerente o en otras posiciones? Tienen también que beneficiarse de un aumento porque los precios en los productos de primera necesidad van variando. Tiene que buscarse la forma de cómo de los beneficios de la empresa, no solo un simple 10% por concepto de bonificación. Y cómo controlarse, legislar en el código para eso, de empresas que tienen por normativa siempre declarar pérdidas y pérdidas. Entonces, ¿cuál debe ser la función de impuestos internos para fiscalizar el porqué? ¿Y cuál debe ser la función de los jueces laborales cuando le pidan que se provoque una auditoría y tener el material humano a través del Ministerio de Trabajo y a través de la Dirección Nacional de Impuestos Internos? Porque al decirme a mí que una empresa todos los años solo pierde, ¿y dónde está todo el tesón de los trabajadores y trabajadoras vendiendo su fuerza de trabajo, pensando en que va a llegar un día en que van a recibir un chequecito extra y ese chequecito nunca llega, el chequecito que se espera para los zapatitos de la niña, del niño, para irse a comer un helado con la mujer o el hombre amado y sus hijos? Ese es un crimen y todo eso hay que pensarlo. Tenemos que pensar en lo que tiene que ser la auténtica y real política de seguridad y salud en el trabajo, donde ahora con el teletrabajo, cómo debo de operar en mi casa, cómo tiene que hacer el empleador, qué debe de comprar, qué tipo de escritorio, qué tipo de sillón o de silla, cómo debe ser la computadora, cómo debe ser todo lo que guarde con el mundo de la tecnología y cómo debe ser mi relación. Pero también internamente, cómo debo de tener el comité mixto, que eso no solo debe de operar en la legislación de la seguridad social o un reglamento de higiene y seguridad industrial, sino que en el código se establezca como una verdad meridiana y con amplitud en el conocimiento de cómo debo
de imponer el desarrollo y la práctica de todo lo que tiene que ver con la seguridad del trabajador, para que no sea víctima de una máquina, no sea víctima de un desperfecto o de una negligencia e imprudencia. Tengo que ver en el código cómo se legisla con una fuerza imperativa lo que es la política laboral, lo que concierne a los emigrantes. Un emigrante ilegal no puede trabajar en República Dominicana, y quien lo contrate puede ser víctima de sanciones penales, porque hay una ley especial para el que contrata extranjeros que no están aquí de forma regularizada. Pero si lo contrata, lo vamos entonces a echar a un lado, habiendo dado 5 años, 7 años y sus derechos cuando lo lanzan a las calles, porque es ilegal. No, hay que precisar, no solo sea a nivel jurisprudencial, sino legal, que ese extranjero que fue usado, que se beneficiaron de su fuerza muscular o mental, cuando tú lo vas a retirar, tiene que pagarle sus prestaciones y tiene que provocar una respuesta al daño al no haber tenido él el derecho en la seguridad social porque no podían afiliarlo. El no pensar en eso es alimentar y provocar el enriquecimiento de forma ilegal. Y nadie tiene derecho a enriquecerse a costa del trabajo del otro. Tiene que haber la ley, tiene que respetarse los principios y las normas. Cuánto quisiera hablar de todas estas modificaciones, y ojalá que venga rápido, porque hay que legislar sobre el teletrabajo, sobre el mundo digital. Hay que buscar respuestas a los emigrantes, hay que buscar respuestas, transformaciones y cambios permanentes y constantes que se dan en este mundo, porque las empresas van cambiando en todo lo que tiene que ver la producción, todo lo que tiene que ver lo que surge de esa producción y cómo transformamos la materia prima. Tiene que haber una política clara de educación a favor de los trabajadores, una reingeniería permanente. Creo que ya llevo más de 20 minutos hablando contigo y tengo que terminar. Necesitamos que esa modificación del código, el que se tenga presente y legislarse que el trabajador tiene derecho, cuando firma un recibo de descargo y no pone inconforme, tiene derecho en 30 días a denunciar ese recibo de descargo, porque es injusto que él sea víctima de un robo cuando le roban sus derechos y le ponen a firmar un recibo de descargo que establece que renuncia a toda reclamación en el presente como en el futuro. En el Código de Trabajo de Francia hay un artículo que lo prevé y le da y le otorga el derecho al trabajador, después que firma, aunque no haya puesto inconforme, de tener en un plazo de 30 días poder protestar ese recibo de descargo y reclamar los derechos dejados de pagar. Los derechos del trabajador no deben perderse, eso debe ser imprescriptible. Fueron los años de sacrificio que le di y de mi vida a alguien para alimentar su patrimonio a costa de la venta de mi fuerza de trabajo. Pero hay que tomar conciencia de lo que es un código, de lo que es la ley de seguridad social, y tomar conciencia de cómo defender una modificación y hacia dónde debe de ir esa modificación. Y por eso nosotros consideramos que por encima de todo debe de estar el debate donde intervengan y participen todos los trabajadores o en su gran mayoría. Quiero por otro lado significar que el trabajador es contratado para durar 30 años. Qué poca mentalidad tienen muchos de nuestros empresarios, que a los 2 años, a los 3 años quieren sacarlo.
porque quieren formar un sindicato o porque están requiriendo nuevas reivindicaciones. No, la estabilidad es la razón de ser del contrato. Pero el empleador tiene que provocar una reingeniería permanente, que quiere decir que tiene que irlo educando, preparando de acuerdo a las transformaciones de la tecnología y del mundo digital y de las informaciones que se reciben, para que se vaya adaptando. Y cuando termine, al igual que en algunos países del mundo, y le den su jubilación, ese trabajador pueda los primeros 2 años por lo menos seguir yendo a la empresa y durar 2 o 3 horas. Y si era mecánico, le pueda enseñar lo que sabe a los nuevos jóvenes, a las nuevas generaciones, y no reciba de golpe el retiro de la empresa, sino que sea de forma paulatina y no provocar una frustración. Mil gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.